Una de las mejores cosas de las películas de Sonic es Jim Carrey interpretando al Dr. Robotnik. Lamentablemente, el villano se sacrificó en la tercera película y no volverá a aparecer. A sick friend. ¿O será que eso es justo lo que quieren que creamos? El propio actor dijo que está dispuesto a regresar, así que es muy posible que veamos al Eggman en Sonic 4. La gran pregunta es, ¿cómo volverá? Tal vez la respuesta esté en la primera escena post-créditos de la última película que salió, donde el erizo más rápido del mundo es atacado por una horda de robots que tienen sus habilidades, los Metal Sonics. En los juegos, Metal Sonic es la mayor creación del Dr. Robotnik y fue diseñado específicamente para superar y eliminar al protagonista de la saga. De hecho, muchos fans se confundieron al ver que apareció justo después de que el científico se sacrificara. Pero hay una teoría que pocos se han planteado. ¿Y si Eggman ya tenía un plan preparado por si moría? Ese plan consistiría en crear una copia de su mente y colocarla dentro del cuerpo de uno de los robots del modelo Metal Sonic. Un robot mucho más poderoso, capaz de controlar un enorme ejército de Metal Sonics. Los que vimos en la escena postcréditos probablemente sean solo una pequeña parte del ejército, por eso Amy Rose pudo derrotarlos tan fácilmente. Si Sega y Paramount se atreven a hacerlo, será un cambio enorme para la historia de la franquicia, ya que Metal Sonic, en los juegos, tiene una personalidad bastante oscura. Robotnik, sobre todo la versión de las películas, es muy divertido, y eso no cambiará aunque entre en el cuerpo de un robot. Mientras el ejército de Metal Sonics mantendrá esa personalidad sombría, su cuerpo principal será tan gracioso como el propio Eggman. Cabe recordar que, aunque el científico tuvo un arco de redención al final de la tercera película, probablemente no se pueda decir lo mismo de la versión que veremos en esta cinta. No será exactamente el mismo Eggman, sino una copia de su conciencia sin los recuerdos de lo que ocurrió en Sonic 3, lo que significa que aún odiará al erizo azul y probablemente lo culpe por el trágico final del Robotnik original. Imagínate nada más, el mayor villano de Sonic, capaz de usar tanto su inteligencia sobrehumana y armas tecnológicas como la supervelocidad de un velocista. Sin duda, sería la mayor amenaza que Sonic haya enfrentado hasta ahora. Pero hay muchas otras maneras en que el Dr. Robotnik podría regresar en Sonic 4 y vamos a hablar de todas ellas en este video. Así que, ponte cómodo, porque esto es otro episodio de Cinewave. La razón por la que muchos dudan que Eggman pueda regresar es la forma en que ocurrió su sacrificio. Estaba en una nave espacial que fue destruida por una poderosa explosión de energía del caos. Y sí, dicho así, realmente parece imposible salir con vida de esa situación, incluso para los estándares de Eggman, que sobrevivió a una caída brutal al final de Sonic 2. Pero, ¿y si la explosión no destruyó al científico, sino que lo teletransportó a otra dimensión? La energía del caos tiene un poder enorme y es capaz de manipular el propio espacio-tiempo. De hecho, Shadow la utiliza para teletransportarse, y el mismo Eggman también podía hacerlo después de haber absorbido la Esmeralda Maestra, que es una fuente ilimitada de energía del caos. Así que no es ninguna locura pensar que Eggman no fue destruido por la explosión, sino lanzado a otra realidad por completo. Y eso explicaría los artes conceptuales de Sonic 3, donde se le ve con un traje de rey en un mundo apocalíptico, el mismo lugar donde vive Amy. La mayoría de los fans cree que la escena eliminada solo mostraría una versión alternativa del científico que logró conquistar el mundo. Pero bien podría tratarse exactamente del mismo Dr. Robotnik que seguimos durante las 3 películas, pero que, después de ser lanzado a la dimensión de Amy, terminó dominando toda esa realidad. Otra posibilidad es que ese Eggman Rey sí sea el Robotnik del universo de Amy, mientras que el Eggman del mundo de Sonic también está atrapado en esa misma dimensión, pero escondido, si no ha sido capturado y convertido en prisionero de su otra versión. La verdad, esto incluso tendría mucho sentido, ya que permitiría que la película tenga a un Eggman como villano sin tener que deshacer la redención del personaje original, quien incluso podría ayudar al equipo Sonic a derrotar a su versión malvada. Y si te encantaría ver de vuelta al Eggman en Sonic 4, déjanos tu comentario aquí abajo. #Eggman. Ahora bien, si las probabilidades de que el Dr. Robotnik haya sido enviado a otra dimensión son altas, también existe otra posibilidad, que la explosión de la energía del caos lo haya lanzado a otra época. Y si en verdad él es el Eggman Rey que aparece en los artes conceptuales, eso significa que pudo haber terminado en un futuro muy lejano. Así que, en lugar de ser otra realidad, esos artes serían simplemente de un futuro apocalíptico. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que el científico haya sido enviado al pasado. Imagínate si hubiera llegado a una época donde la tecnología no existía o estaba muchísimo menos desarrollada. Eso daría lugar a escenas bastante divertidas, pero el Dr. Robotnik ya sobrevivió durante meses en el planeta de los hongos, así que está más que claro que es lo suficientemente inteligente para mantenerse con vida en cualquier lugar que sea. Entonces, si el villano, por ejemplo, terminara en el antiguo Egipto, seguro que tendría algunas dificultades, pero no tardaría en darle la vuelta a la situación, quizá hasta podría convertirse en faraón. Y aquí llegamos a una pregunta clave. En el universo cinematográfico de Sonic, viajar en el tiempo cambia el pasado o la historia nunca se altera. Si es la primera opción, las modificaciones que Robotnik hiciera en el pasado cambiarían el presente y tal vez Sonic lo notaría, o alguien un poco más listo, como Tails. Pero si la regla es que el tiempo nunca cambia, eso significaría que Robotnik siempre estuvo destinado a viajar al pasado y que el mundo es como lo conocemos por culpa o gracias a él.
Sería increíble descubrir que el antiguo Egipto no era súper avanzado por culpa de alienígenas o algo así, sino gracias a cierto calvo de gran bigote. ¿Será que el equipo Sonic terminaría encontrándose con él después de viajar al pasado, o sería el propio científico quien lograría volver al presente tras construir una máquina del tiempo? Sea cual sea la respuesta, tenemos que admitir que esta sería una forma bastante épica de traer de regreso al Dr. Robotnik. Mientras que la primera escena post-créditos de Sonic 3 nos presentó a Amy y a Metal Sonic, la segunda nos reveló algo realmente emocionante. Shadow, que aparentemente se había sacrificado para salvar la Tierra, en realidad sigue con vida. Aunque, siendo sinceros, nadie pensó que él no iba a volver, considerando que todavía tiene mucho por ofrecer. Es muy probable que Shadow haya logrado sobrevivir gracias a su poder de teletransportación, y por esa misma razón también pudo haber salvado a Robotnik. Solo habría bastado con que Shadow se teletransportara dentro de la nave y sacara a Eggman de ahí con otro salto justo antes de que la explosión ocurriera. Esta es, sin duda, una de las teorías que más posibilidades tiene de hacerse realidad, porque es una explicación sencilla y muy fácil de incluir en una película. Y más aún considerando que Paramount quizá no tenga la certeza de que Jim Carrey regresará, así que conviene tener una explicación que no altere por completo la historia si al final deciden, a última hora, que Robotnik debe aparecer. Ahora bien, si Paramount se decide por este camino, sería genial ver más interacciones entre Robotnik y Shadow. Seguramente ambos estarán bastante golpeados después de escapar por poco de la muerte y tendrán que esconderse en algún lugar remoto mientras se recuperan, lo cual sería la oportunidad perfecta para que tengan más conversaciones y, quién sabe, hasta se hagan amigos. Es algo que casi nadie esperaría ver, pero sería una sorpresa muy bienvenida. Y mejor aún si, después de Sonic 4, Paramount anuncia un nuevo spin-off, la serie de Shadow. Todo el mundo está esperando con ansias esa producción desde que se lanzó la serie de Knuckles. ¿Te imaginas si, en lugar de quedarse solo en las películas, Robotnik se convirtiera en uno de los personajes principales de Shadow, la serie, trabajando codo a codo con el antihéroe? Si eso sucede, te vas a sentir súper feliz de haber visto esta teoría aquí en el canal antes de que se confirme. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y seguir al tanto de las mejores teorías sobre tus animaciones favoritas? ¡Qué buen servicio! Cuando nos ponemos a teorizar sobre las formas en que el Dr. Robotnik podría regresar en Sonic 4, hay un detalle muy importante que no podemos pasar por alto. En los videojuegos, ya hubo un personaje que fue resucitado. Y ese personaje no es nada más y nada menos que el propio Sonic. Esto pasó en Sonic the Hedgehog de 2006, donde su vida fue arrebatada por el villano Mepiles. Pero después de su trágico final, fueron las propias Esmeraldas del Caos las que lograron traerlo de vuelta a la vida. Es totalmente posible que algo parecido le ocurra al Dr. Robotnik. Puede que Metal Sonic haya sido activado justamente para reunir las Esmeraldas del Caos y revivir a su maestro. O tal vez sea el propio equipo Sonic quien junte las reliquias para devolverlo a la vida. Después de todo, puede que él sea la única persona que sepa cómo derrotar a Metal de una vez por todas. Pero la verdad es que, en las películas, no debería ser posible revivir a alguien solo reuniendo todas las esmeraldas alrededor de su cuerpo. Seguramente será necesario algún tipo de ritual, lo cual va a requerir de algo más, como un sacrificio, para intercambiar la vida de alguien por la de Robotnik. Y si realmente se necesita algo tan macabro, creo que tanto tú como yo sabemos perfectamente quién se ofrecería voluntariamente para sacrificarse: el agente Stone. Él siempre admiró a su jefe, y sin pensarlo dos veces cambiaría su propia vida por la de Robotnik. Y eso haría que el regreso de Eggman fuera muchísimo más emocionante. Más aún considerando que el científico también apreciaba mucho al agente Stone, aunque no siempre lo demostrara, y seguro se sentiría culpable cuando descubriera el sacrificio que hizo por él. Ya hablamos sobre la posibilidad de que Robotnik haya copiado su conciencia y la haya colocado dentro de un Metal Sonic, pero ¿y si, en lugar de eso, hubiera creado un clon completo de sí mismo, idéntico incluso en apariencia? Como la mayor fortaleza de Jim Carrey es su increíble capacidad para hacer expresiones faciales, esta podría ser una manera genial de traerlo de vuelta sin convertirlo en un personaje completamente hecho por computadora. Es decir, podría ser un robot, sí, pero con la apariencia idéntica a la de Jim Carrey, o mejor aún, un clon completamente biológico, de carne y hueso. En cualquiera de los dos casos, este Eggman 2.0 podría ser mucho más poderoso que el original. Si el clon es un robot, las razones son bastante obvias. Sería más resistente por estar hecho de metal y tendría un enorme arsenal de armas integradas en su cuerpo. De hecho, nada le impediría tener poderes iguales a los de Metal Sonic. Incluso si fuera un clon de carne y hueso, su fuerza no tendría por qué ser inferior. El Dr. Robotnik ya tuvo acceso a 2 espinas de Sonic, sin duda, estudió la energía del caos, lo que significa que podría haber usado la espina que consiguió en Sonic 3 para darle poderes especiales a su clon, como la capacidad de mover objetos con la mente, igual que hacía su versión original cuando tenía la Esmeralda Maestra. Te dejamos 2 contenidos súper divertidos en tu pantalla. Solo haz clic en cualquiera de ellos si quieres seguir pasándola increíble. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.